hemos decidido lanzar este libro y le pedimos a doña Lucía Santa Cruz, destacada historiadora y miembro de consejos educativos de distintas instituciones, y también al analista político y columnista Sergio Muñoz Rivero, que nos acompañaran para comentar este libro de nuestro querido José. Un libro que José se nos acercó para decirnos que tenía un proyecto de juntar una serie de textos que él había publicado en distintos medios, como La Tercera, como Exante, como El Libro, y que abordaban un tema sumamente complejo como es la plurinacionalidad, y que está reflejado en el proyecto de Constitución que se va a votar el próximo 4 de septiembre. El tema, por supuesto, a nosotros nos preocupa. La complejidad que tiene para el Estado chileno es bastante trascendental, y evidentemente cuando recibimos este proyecto decidimos publicarlo y actuamos básicamente como impresores en Athena Lab, este centro de estudio que nace hace 3 años casi, y que justamente nace con una vocación, un sentido de país, y que tiene entre sus miembros del Consejo Asesor a don Pepe. Entonces, ¿cómo no íbamos a querer, cierto, lanzar este libro y lanzarlo en compañía de buenos amigos, muchos de ustedes caras conocidas, cierto, nos hemos encontrado en distintas instancias? Y sin más, lo quiero dejar primero con doña Lucía Santa Cruz, que va a comenzar con los comentarios de este libro, y muchas gracias por asistir. Y en nombre del directorio de Athena Lab, cierto, de su consejo asesor y de su equipo, estamos muy orgullosos, Pepe, por contar con este aporte tuyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias, José, por la invitación a presentar este libro. Hacer la presentación de un libro es siempre un gran honor, pero hacerle justicia es casi siempre una tarea muy ardua. Y lo es particularmente en esta ocasión por la cantidad y la diversidad de los temas abordados por José Rodríguez Elizondo en este libro Vía Constitucional a la Revolución, Chile entre el estallido, la plurinacionalidad y el plebiscito. Esto, como se decía, es una colección de textos, de cartas, de columnas recogidas en un texto entrelazado nuevamente, y que trata desde todos los ángulos los complejos factores que han incidido en esta crisis institucional que culmina el 4 de septiembre y cuyo resultado determinará profundamente las características del país que nos tocará vivir. ¿Seguiremos siendo un Estado-nación unificado o seremos testigos por medio de la plurinacionalidad de su desmembramiento y sustitución por una multiplicidad de naciones autónomas que eventualmente lleven a separatismo, que alteren seriamente nuestra geografía y configuren un escenario geopolítico que incluso altere nuestras fronteras? ¿Seguiremos en la tradición de la democracia occidental, garantizada la libertad individual y los derechos fundamentales, o el nuevo régimen político que el borrador constitucional propone será la antesala de futuros gobiernos iliberales o, peor aún, claramente autoritarios? Bajo las disposiciones económicas de este texto, ¿será posible generar el incremento de recursos a través del crecimiento económico que se requerirían para satisfacer los múltiples derechos sociales y económicos que la nueva Constitución dice garantizar? Estamos, como dice el autor, concepto que yo comparto, ante la desconfiguración de los poderes clásicos, estoy citando, la justicia según la etnia, la cooperación transfronteriza entre zonas indígenas autónomas, la fijación de prioridades en política exterior y el fin del principio un ciudadano, un voto, cierre comillas. Pues bien, dada la amplitud del temario que nos convoca, quisiera referirme a lo que a mi juicio es una de las grandes contribuciones de esta obra que se refiere
a los orígenes fundamentales y consecuencias de la plurinacionalidad. José Rodríguez tiene el mérito que no podemos sino agradecer y alabar de haber puesto la agenda sobre la mesa, la discusión, el análisis del tema de la plurinacionalidad. El segundo tema que me gustaría referirme es en qué sentido se puede hablar que estamos en una vía hacia la revolución y en qué medida, por lo tanto, la propuesta de la Convención Constitucional es revolucionaria. Respecto a la plurinacionalidad, muchos nos hemos preguntado por qué en un país caracterizado principalmente por un extenso mestizaje, a diferencia, por ejemplo, de Bolivia, con una población indígena declarada del 10% o 11%. Los llamados pueblos originarios han podido incidir con tanto poder en la creación de una constitución cuya columna vertebral es el indigenismo. Ayudan a comprender esta disyuntiva los aportes que hace José Rodríguez referidos a los orígenes ideológicos del indigenismo y su secuela de plurinacionalidad que han permitido, en sus palabras, la imposición, comillas, de la clásica hegemonía de las minorías coherentes sobre las mayorías inorgánicas. Esta preocupación prioritaria es, y lo vuelvo a citar, porque la plurinacionalidad es el concepto eje del proceso constituyente. Y pienso que con ese principio nuestra casa común tendría piso de paja, paredes de cartón y tejado de vidrio, cierre de comillas. De esta lectura se deduce que el plurinacionalismo es un movimiento de la izquierda latinoamericana liderada por Evo Morales. Como dice textualmente en el libro, si unimos el principio de plurinacionalidad con la autodeterminación de las naciones por nacer y con una prognosis de eventos imprevisibles, la conclusión puede ser una dinámica del poder que impulse hacia el separatismo. El separatismo es la gran preocupación que se refleja en las páginas de este libro. De aprobarse, añade, coexistiríamos con una quincena de unidades nacionales con poderes, burocracias y recursos que exceden el concepto de descentralización y se acercan a la autarquía. Como dice él, refundación es un eufemismo para evitar la palabra revolución. Porque constitucionalizar el principio plurinacional implica ipso facto, nos dice, un debilitamiento profundo del Estado que tenemos, una suerte de harakiri enmascarillado. En lo principal, la tesis, los conceptos, los principios fundamentales de la plurinacionalidad que aplicaron, digamos, los convencionales, son, como explica y fundamenta, tributarias del pensamiento del boliviano Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Morales y uno de los pocos amigos personales de Boric que fue invitado al cambio de mando. Se trata, nuevamente recurro al autor, de un diseño geopolítico transnacional que desconsidera a los estados soberanos y se proponía ya en una iniciativa en Perú, desmembrar al Perú, otorgando a Bolivia soberanía al Pacífico y así conformar una nación aymara como extensión territorial boliviana. En una primera aproximación estaríamos entonces ante una teoría que conserva a Marx como referente ancestral, tiene a Bolivia como referente nacional e instala la población indígena como la base social de vanguardia. Cita el autor a García Linares, comillas, ninguna constitución ha sido de consenso. El socialismo implica un escenario de guerra social total y su objetivo
pasa por liquidar el Estado-nación soberano. Cierre de comillas. Abre comillas. En el Estado plurinacional, los indígenas son la fuerza motriz. Y añade José Rodríguez Elizondo, comillas, el sesgo indigenista del Estado plurinacional apunta a un fin muy ambicioso. Dicho en síntesis, para que una izquierda novedosa y juvenil asigne a una fuerza social significativa y contradicción de combate la misión de vanguardizar una alianza política que construya un Estado nuevo para todos, incluso para los chilenos del 78%. De aquí, entonces, emergería un Estado social comunitario o socialista secas con gran porosidad fronteriza. Cito nuevamente, al configurarse naciones que no coinciden con las fronteras geográficas actuales, podría configurarse naciones, perdón, no estoy citando, me estoy citando, por ejemplo, aymaras que incluyan territorios chilenos igual que bolivianos. Álvaro García Linera ha explicado que ese nuevo Estado es el instrumento necesario para romper con el neoliberalismo y reivindicar el socialismo con los indígenas como fuerza motriz. Tras convertir a los pueblos indígenas en naciones, directamente que éstas eran la fuerza motriz de un proyecto de revolución continental en reemplazo de la ortodoxa clase obrera industrial. La verdad es que el desarrollo de la modernidad ha significado la desproletización de las sociedades y las economías avanzadas y, por lo tanto, el proletariado como eje central de movilización de la revolución dejó de ser un instrumento útil y eficaz para los propósitos del comunismo. Como dice el autor, a su alrededor del pensamiento plurinacional, gira una nueva configuración de los poderes clásicos, una justicia diferenciada por etnias, sistemas especiales de propiedad, modificaciones drásticas del sistema electoral, cambio en la estatura estratégica del país y la posibilidad de introducir elementos de la diplomacia de los pueblos en lo que debería ser la diplomacia institucional. La pregunta crucial, viendo lo que acabamos de analizar, es si el título es correcto al plantear que estamos en vía hacia una revolución. Y permítame una leve deformación profesional, porque no puedo dejar de citar lo que sucedió en la mañana del 15 de julio de 1789. Horas después del asalto y toma de la Bastilla, el rey Luis XVI le preguntó al duque de la Rochefoucauld, ¿es una revuelta? No, majestad, respondió, es una gran revolución. Y se refería, por cierto, a una distinción fundamental entre uno y otro fenómeno. La historia de Francia, la historia de la mayoría de los pueblos, están plagadas de violencia política, de rebeliones, cortas, por motivos muy específicos, pero que en definitiva dejaban el edificio institucional intacto. Simplificando, una revolución, en cambio, ocurre cuando la estructura del Estado ya no puede mantener ni el orden público, ni el imperio de la ley, y grupos significativos aspiran a rediseñar los fundamentos mismos del sistema económico, político y social. A mi juicio, Edmund Burke fue uno de los estudiosos de la revolución con mayor intuición y claridad, y partía de la premisa que nadie debe sacrificar a la generación del presente en aras de un bien eventual para la humanidad del futuro. Por eso, nos decía, no son las asambleas constituyentes las llamadas a crear instituciones, pues los gobiernos son generados en el tiempo por la historia y por la experiencia.
Era alguien que creía profundamente en la evolución y la reforma. Y podría haber estado escribiendo sobre Chile hoy, cuando nos dice: un Estado sin los medios para efectuar cambios carece de los medios para su propia conservación. Y nosotros hemos sido testigos de un país que durante mucho tiempo no tuvo los suficientes instrumentos para efectuar los cambios que se requerían para su conservación. Pero añade: pero en los progresos que introducimos no debemos ser nunca enteramente novedosos y en lo que mantenemos nunca enteramente obsoletos. Ello porque el progreso lento y sostenido, con prudencia, moderación, permite evaluar los logros para iluminar los próximos pasos y así avanzar con seguridad para compensar, reconciliar, equilibrar, pues construir de la nada es como comenzar un negocio sin capital. Yo pienso que estamos iniciando un negocio sin capital. Yo creo que de acuerdo a estas categorías de análisis respecto a qué constituye una revolución, que es no solamente la revuelta, sino que es el cambio radical de todas las instituciones, del régimen político, del sistema económico y social, yo creo que desde el 19 de octubre de 2019 iniciamos un camino hacia la revolución. La historia, sin embargo, no está escrita, no está predeterminada como algunos creen. Y en definitiva, todo va a depender de los resultados del 4 de septiembre. Los eventos que se iniciaron el 18 de octubre, con la violencia incontrolada en el Instituto Nacional, los atentados terroristas al metro, simultáneos, organizados, financiados y perpetrados con métodos altamente sofisticados, no pueden ser calificados como un estallido social. Y el autor así lo dice. Espontáneo, incitado por las carencias existentes, pues tiene todas las características de una verdadera insurrección popular, de una violencia sin precedentes, sostenida y recurrente, con actos de terrorismo prácticamente en todo el territorio nacional, destrucción de espacios públicos, militares y comisarías, supermercados, universidades, funas indiscriminadas y arbitrarias, humillaciones a ciudadanos comunes y corrientes y disrupción de la vida cotidiana en general. Por eso no hay que olvidar que el origen, la legitimidad de origen de la Convención Constitucional está, aunque algunos no les quieran aceptar, es lo único con lo cual yo estoy de acuerdo con Fernando Atria, está ligada a los sucesos del 18 de octubre del 2019. Del 18, y no de la marcha multitudinaria del 25, porque la marcha multitudinaria del día 25 no significó un cambio cualitativo en la protesta social, sí un cambio cuantitativo en la medida que hubo más gente que muchas otras marchas similares también muy multitudinarias. Pero el 18 de octubre introduce un cambio absolutamente cualitativo en lo que es la protesta. Y, por supuesto, no del todo espontánea y, sobre todo, con un objetivo que no era meramente la reivindicación de necesidades, sino que tenía un objetivo político de derribar al presidente democráticamente elegido. Así lo demostró la petición al otro día del Partido Comunista de eliminar al presidente Piñera de su cargo, y Mico nos acaba de confirmar de que efectivamente hubo un intento serio, cosa que por lo demás yo sabía, de tomarse el Palacio de la Moneda. Esto agravado, por supuesto, por el hecho de que los sectores democráticos, algunos fueron cómplices activos y otros se hicieron un poquito los lesos. Yo quisiera recordar, para terminar,
que ya en el 2011, en el Congreso número 24 del Partido Comunista, su lectura de las conclusiones nos permitía inaugurar cuál sería el camino a recorrer por la izquierda radical. Llamaba textual al aumento de la movilización y de la lucha social, dinamizando y propiciando conflictos y rupturas sociales, estudiantiles y territoriales, para generar conflictos que agudicen las contradicciones y crear una relación entre medio ambiente, derechos de pueblos indígenas y derechos de trabajadores en una relación directa. Y en ese mismo documento admite, comillas, la profundización de lo militar como elemento componente de la política es una contribución histórica estratégica al desarrollo de la línea revolucionaria de los comunistas. Esto además, y ahora sí que termino, en el contexto de la exacerbación de la llamada política de la identidad. Según Fukuyama, la política de identidad que tiende a reemplazar al individuo como sujeto de derechos y obligaciones por un colectivo como la raza, el género, la identidad sexual, las etnias, etc., viene a reemplazar una ciudadanía universal por grupos de identidad con lealtades y filiaciones únicas y parciales. Es una de las amenazas principales que enfrentan las democracias liberales, y si no somos capaces de retrotraer nuestro camino hacia un entendimiento más universal de la dignidad humana, estamos condenados a permanecer en un camino reñido con la democracia liberal representativa que ha marcado la historia y el éxodo de Occidente en los últimos siglos, porque destruye una de las premisas básicas de la democracia, que es que la soberanía resida en la nación, no en un colectivo específico como el género, la etnia o la condición sexual y el de la igualdad ante la ley. Repito, lo importante es que la historia no está escrita, no tiene un curso predeterminado e irreversible. Claro que está que mucho de ello va a depender de si gana el apruebo o el rechazo. En mi opinión, en este último caso, tendríamos la posibilidad de retomar el curso de nuestra trayectoria histórica constitucional basada en la democracia liberal representativa y con progreso material para toda la población que cada vez lo necesita con mayor necesidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Comentario, Sergio, por favor. Gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer a mi amigo Pepe por haberme invitado a participar en la presentación de su libro. Quiero decir que estoy especialmente complacido de compartir esta tribuna con mi querida amiga Lucía Santa Cruz, admirable defensora de los valores democráticos. Presentamos hoy un libro que respira y palpita con Chile. Vía Constitucional a la Revolución, de José Rodríguez Elizondo, está vitalmente conectado a las preocupaciones que en estas mismas horas se encuentran presentes en todas las conversaciones a través del territorio y que se refieren naturalmente al futuro político del país, a las posibles condiciones de nuestra convivencia en los próximos años, al anhelo de que no se produzca un retroceso constitucional. Todo ello está ligado ciertamente a la extendida conciencia de que debemos impedir que se reduzca el oxígeno de la libertad. Nada está escrito, por supuesto. Las cosas serán mejores o peores dependiendo de lo que hagamos todos nosotros. Somos corresponsables de lo que pueda venir. En este contexto, avanzamos hacia el plebiscito que tendrá lugar dentro de 25 días.
El libro reúne textos publicados en medios de Chile, Perú y Bolivia, concentrados sobre todo en el análisis de la crisis política provocada por la revuelta del 18 de octubre de 2019. Es desde luego muy revelador que se abra el libro con un artículo publicado en el Mercurio el 13 de septiembre del 2019, titulado "Cuando la memoria no consigue hacerse historia", en el que el autor reflexiona sobre la tragedia de 1973. Allí afirmó: "De nuevo hay señales feas en el horizonte". Y agregó: "Si no las decodificamos rápido, demasiado tarde comprenderemos que si hubo una causal aislable en el golpe de 1973, fue la polarización política a la que nos resignamos". Por haber vivido aquella tragedia y no haberse dado explicaciones confortables sobre sus causas, Rodríguez Elizondo captó tempranamente toda la potencia destructiva que se descargó sobre la sociedad chilena hace 3 años, la que, como nos consta, consiguió desfigurar a Chile material y espiritualmente. La desgracia añadida fue que los estragos no alcanzaron a conmover a personas ilustradas, académicos, columnistas algunos, que habían vivido también la tragedia lejana, pero sacaron conclusiones distintas. Así, por ejemplo, hubo quienes celebraron el llamado despertar de Chile o pidieron que no volviera a la normalidad o repitieron junto a los presentadores de la televisión que todo lo que estaba pasando era social. El libro incluye un artículo de diciembre de 2019 que el autor tituló "Eufemismos chilenos seleccionados". Un par de ejemplos. En vez de subversión, voz lexicológicamente más certera, hemos escuchado sucesivamente protesta social, resistencia, estallido. Solo una fuerza política se acercó a la franqueza, planteando que el presidente debía renunciar. Otro ejemplo de eufemismo. Algunos manifestantes no se caracterizan por el patriotismo. Arrastran la bandera nacional por el suelo, la pintan de negro, asaltan la embajada argentina, destruyen bustos y monumentos de héroes epónimos. El paradigma es el monumento al general Baquedano, que lo tienen hecho un asco. Tal vez por eso, en un alarde de eufemismo total, quieren que el lugar pase a llamarse Plaza Dignidad. Está por contarse la historia completa de lo que le pasó a nuestro país cuando se desencadenaron la violencia, la destrucción y el pillaje en una escala nunca vista entre nosotros. Rodríguez descarta el espontaneísmo y pregunta en otro texto: ¿quién coordinó a los destructores? Y responde: solo un comando centralizado que la historia individualizará explica la sistematicidad, eficiencia y amplitud de la violencia que sufrimos. Ese comando supo levantar una estrategia con base en viejo lema anarco: tanto peor, tanto mejor. Cierre de comillas. A eso, agrego yo, parecía referirse el profesor Lovera de la Universidad Diego Portales, que publicó una columna en el Mercurio en la que aludía a las protestas constituyentes de 2019, de lo que se deduce que entonces estuvimos completamente distraídos y no nos dimos cuenta de que en Plaza Italia y sus alrededores, la zona cero del vandalismo, funcionaba una agrupación de estudios constitucionales. Los textos de Rodríguez Elizondo buscan desentrañar los orígenes de lo que le pasó a la sociedad chilena a partir de 2019 y apuntan con buenas razones al agudo deterioro de la democracia, el debilitamiento de la moral de servicio público,
y particularmente a la degradación de los partidos políticos que merecerían ser reconstituidos o refundados, sostiene, como requisito de la revitalización del régimen de libertades. El libro aporta contundentes elementos de juicio sobre la desgraciada circunstancia de que la democracia, que tanto nos costó recuperar, fuera atacada por la espalda y golpeada a mansalva, sin que hubiera suficientes defensores dispuestos a defenderla resueltamente. Ello exigía enfrentar la vieja coartada de que lo que estaba pasando era por una buena causa, o sea, una vez más, la validación del desquiciado lema de que el fin justifica los medios. Al hablar de la vía constitucional a la revolución, Rodríguez Elizondo alude al intento de atribuir a la escritura de un texto constitucional la capacidad de transformar radicalmente la sociedad. O sea, la idea de que redactar la revolución social la vuelve realidad. Y como vimos en la convención, el papel aguanta todo. La alternativa literaria de la revolución no se le pasó por la cabeza a Carlos Marx, quien, aunque conocía el valor de las palabras, concebía el salto revolucionario a partir del cambio de las relaciones de producción, lo que denominaba la infraestructura. Los códigos y las instituciones vendrían después. En Chile, el abogado Fernando Atria lo imaginó de otro modo. Se propuso literalmente armar un nuevo país por la vía revolucionaria de escribirlo. Lo que vimos durante un año en la convención fue el empeño de los colectivos asociados por convertir la redacción de una nueva constitución en un combate político, con lo cual quedó descartada la búsqueda de consensos. Se trataba de elaborar un manifiesto ideológico que diera sustento a la plataforma de poder allí surgida. La nueva constitución debía ser el instrumento de cambio radical de la sociedad según los presupuestos del fundamentalismo de izquierda y las militancias identitarias. En síntesis, la refundación de Chile, anunciada el primer día. El resultado fue el texto que La Moneda mandó imprimir en miles de ejemplares y está distribuyendo a lo largo del país. En mayo de este año, Rodríguez Elizondo advirtió que el concepto eje del proceso constituyente era la plurinacionalidad. Comillas. A su alrededor, sostenía, giran una nueva configuración de los poderes clásicos, una justicia diferenciada por etnias, sistemas especiales de propiedad, modificaciones drásticas del sistema electoral, cambio en la estatura estratégica del país y la posibilidad de introducir elementos de la diplomacia de los pueblos en la diplomacia institucional. Y agregaba, aquello significa que no son los hechos los que están creando el nuevo derecho, sino al revés. Es el derecho, las normas de una nueva constitución, el que crea pueblos donde había pequeñas comunidades étnicas y muta pueblos en naciones. Y no solo eso, también deja abierta la posibilidad de crear nuevos pueblos o naciones por ley, todo lo cual sobrepasa con largueza el rol funcional del sistema de ficciones propio del derecho, dar certezas respecto a su conocimiento y aplicación. Según lo establecido en el proyecto de la Convención, surgirían tantas naciones como etnias reconocidas, 11 por ahora, y podría ocurrir, como acota irónicamente nuestro autor, que Chile pasara a ser una nación residual. A esto se suma la creación de las llamadas autonomías territoriales indígenas, entidades superpuestas a la estructura general del Estado y que gozarían de autonomía política, administrativa y financiera. Junto a eso, sobrevendría la restitución de tierras reivindicadas como ancestrales, lo que probablemente forzaría expropiaciones masivas.
Se trata de un diseño de segmentación racial de Chile, que puede ser el germen de una dolorosa fractura en la vida nacional, fuente de múltiples conflictos y estímulo al separatismo. ¿Qué quedaría del Estado unitario? Poca cosa. Lejos ha llegado el extravío. En este contexto corresponde destacar que la voz de Rodríguez Elizondo se levantó en este periodo con gran vigor para alertar al país de la amenaza a la unidad de Chile que se configuraba en la idea de la plurinacionalidad, asunto frente al cual no pocos políticos se hacían los desentendidos para no desafiar la furia de los convencionales. Rodríguez ha insistido en lo grave que sería debilitar al Estado chileno en el terreno geopolítico y ha denunciado el proyecto RUNASUR, liderado por Evo Morales, que comprometería la zona aymara de Chile, Argentina y el Perú. Se entiende ahora el entusiasmo del expresidente boliviano ante la Convención chilena, como está registrado en el libro. El 28 de enero de este año, Evo Morales dijo, comillas, saludamos con gran alegría en el corazón la decisión de la Convención Constitucional de Chile de declarar a ese país hermano como Estado plurinacional e intercultural. Lo plurinacional garantiza la unidad de originarios milenarios y contemporáneos para enfrentar la adversidad. Cierre de comillas. Y se entiende, por supuesto, que Evo Morales le haya preguntado hace poco a un militante del Frente Amplio que le regaló un ejemplar del proyecto de Constitución, ¿vamos a ganar el referéndum? El país vive días de gran tensión política, en un cuadro de serias dificultades económicas y aumento de la delincuencia. Lo más grave sigue siendo, por cierto, el terrorismo en el sur, donde el Estado está desafiado por varios grupos políticos delictivos y simplemente no puede retroceder. Es indispensable que las fuerzas políticas democráticas actúen plenamente conscientes de que en los meses que vienen podrían ponerse a prueba la estabilidad institucional y la gobernabilidad. Por desgracia, en este preciso contexto, el presidente de la República aprovechó su estadía en Colombia para decir que la Constitución actual está agotada y defenestrada. Se trata de una muestra de máxima inconsciencia respecto del cargo que ocupa. Si la Constitución fue defenestrada, o sea, eliminada, anulada, ¿de dónde vienen entonces las credenciales que él luce al viajar al exterior? ¿De qué autoridad legal está investido? ¿Con arreglo a qué normas firma proyectos de ley, designa ministros y toma decisiones sobre las platas del Estado? ¿Por qué las Fuerzas Armadas lo invitan a sus actos institucionales? Un mensaje como el suyo es casi una invitación a actuar como si el país estuviera en tierra de nadie. La actual Constitución está plenamente vigente y lo seguirá estando hasta que mañana o pasado mañana sea reemplazada de acuerdo a los procedimientos establecidos. Hay una batalla cívica en curso y el libro de Rodríguez Elizondo se inscribe allí, luminosamente. La sociedad civil se expresa hoy en diversas formas en contra de un proyecto que, si llegara a materializarse, empujaría a nuestro país a la división y la decadencia, de lo cual le costaría mucho recuperarse y quizás a qué precio. El experimento de la Convención sirvió para que amplios sectores se dieran cuenta de lo que podemos perder si actuamos negligentemente. Este año cambiaron los vientos. Se ha vigorizado la cultura democrática, especialmente el sentido de ciudadanía que nos iguala a todos por encima de la raza o cualquier otra condición. Se ha reforzado la convicción de que somos una sola nación que integra etnias,
culturas y tradiciones, y la conciencia de que la democracia, junto con reconocer la diversidad, debe alentar la integración y la cooperación. Pero ha ocurrido también algo muy significativo, sobre todo este año. Se ha revitalizado una noción que aprendimos en la escuela y que asociamos con los próceres de la independencia, con la herencia que hemos recibido, con los nexos entrañables creados por la historia compartida y ciertamente con la bandera que flamea en la portada del libro que presentamos. Se trata de la noción de patria, la comunidad esencial en la que vibran nuestras razones y nuestros sentimientos. A ese noble renacer ha hecho una inmensa contribución José Rodríguez Elizondo y merece nuestro homenaje. Gracias. Muchas gracias, Sergio, por el comentario, también a Lucía, brillantes exposiciones. Y queremos pedirle unas palabras finales, por supuesto, a nuestro querido José, autor del libro que han estado comentando. Por favor, profesor. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Me escuchan bien? Bueno, primero quisiera eliminar el vocativo, porque aquí está lleno de amigos míos muy distinguidos. Está mi familia en pleno, casi en pleno, faltan mis nietos. Y quiero contarles en primer lugar a ustedes que este libro tenía una constricción básica, tenía que salir antes del 4. Yo recurrí a mis editores más conocidos, les gustó el libro, pero me dijeron, no alcanzamos a comercializarlo antes del 4. Y por lo que tú dices, tiene que salir antes del 4. Así es que yo tengo que agradecerle mucho a esta organización que se llama Atina Lab. Juan Pablo leyó el libro, lo leyó el almirante Leiva, y me dijeron, vamos y lo sacamos antes del 4. Aquí estamos. Es decir, una organización que no está dedicada a producir ni a vender libros, ha producido este libro en cuestión de días. En segundo lugar, un autor tiene que estar feliz cuando tiene presentadores como Lucía y como Sergio. Yo con Lucía soy compañero de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, sé los puntos que calza, por eso le pedí a Lucía que me hiciera el gran favor de acompañarme en este acto. Ya ustedes la han escuchado. Y a Sergio lo conozco de muchas décadas. Fui uno de los presentadores de su primer libro, era unos 20 años, ¿no? 27. 27 años. Y nos hemos seguido conjuntamente en nuestras respectivas evoluciones culturales y políticas. Tengo una profunda admiración por la batalla patriótica que ha dado en sus columnas. Es uno de los autores que realmente ha contribuido a remecer el espíritu patriótico del país. Y yo les digo que en una época cuando uno era estudiante universitario y leía Neruda, y Neruda decía, patria, palabra triste como a termómetro o ascensor. Hacía metáforas de ese tipo y uno creía que, claro, como Marx decía que el capital y el obrero no tienen patria, algo ideológico había ahí, pero al mismo tiempo, qué tremendo patriota que nuestro poeta Neruda. ¿Quién cantó más y mejor que él lo que es nuestro país? Entonces ahí uno empieza a darse cuenta de que durante muchos años fue pudoroso con la palabra patria. Y con Sergio y con Lucía, claro, Lucía con mucho mayor ancestro y pasado cultural en este sentido de la patria. Con Sergio, que venimos de otra cultura, nos dimos cuenta de que de repente, caramba,
Cuando uno pierde las cosas como la perdimos nosotros en el año 73, se da cuenta de lo que significa la democracia, la libertad y la patria. Así es que yo tampoco temo, como Sergio, decir que hay que ser patriota y actuar en consecuencia. A eso obedece este libro, que por una parte es una recopilación, pero por otra parte es una edición, porque tiene el armado que se le dio para que fuera un cronograma político, literario, periodístico, desde el mismo momento del estallido de la revuelta, que se nos quiso hacer pasar como estallido simplemente social. Ahora, con respecto al fondo del libro, también yo mismo, escuchando a Lucía y a Sergio, he tenido que reflexionar y me he acordado cuando vivía en España en una reunión social con Santiago Carrillo, este viejo comunista que se convirtió en eurocomunista y que era uno de los políticos más sabios de la España de la transición. Y conversando con él en una reunión social me dijo, mire, hay veces en que uno se equivoca por tener la razón demasiado temprano. Yo creo que me equivoqué por tener la razón demasiado temprano y a mis ayudantes que están aquí presentes en este acto les consta, porque nosotros empezamos a trabajar el concepto de la plurinacionalidad apenas lo vimos aparecer. Ahora, en lo personal, porque yo estaba muy al tanto de la evolución de Bolivia. Uno de mis libros tiene que ver, se llama Todo sobre Bolivia. Y ahí yo estudié, compulsé a un teórico importante, pero no fundamental, que se llama Álvaro García Linera. Álvaro García Linera, para conocimiento de ustedes, bueno, primero ustedes saben que fue vicepresidente de Evo Morales, pero teóricamente es un discípulo de Marx, de Gramsci y de Mariátegui. E hizo un charquicán con estos tres grandes autores. Un charquicán bastante fructuoso desde el punto de vista político, porque le ha permitido a él darle un sustento teórico a la revolución indigenista de Evo Morales. Y en este sentido planteó como eje conceptual algo que pareció novedoso, la plurinacionalidad. Notablemente, esta plurinacionalidad pasó piola, como dicen los lolos, porque fue aprobada en comisión y en el pleno y no nos dieron bola nosotros en la facultad que estábamos procesando este tema y llamándole la atención a nuestros pocos lectores posiblemente o muchos lectores especializados, porque un concepto como el de la plurinacionalidad, que no tenga observadores de política exterior al interior, uno dice, bueno, ¿en qué consiste? Si vamos a tener 11 naciones y la nación chilena, que ni se nombra en el proyecto, algo tendrán que decir los sabios de la política exterior. ¿Van a estar representadas las 11 naciones en Naciones Unidas, por ejemplo? Otra pregunta. ¿Las naciones nacen por un dictum jurídico? ¿Qué dicen los sociólogos, los antropólogos, los historiadores? ¿Nace una nación porque una mayoría en una asamblea dice, en vez de una nación vamos a hacer 12? Insisto, porque la nación chilena sería la número 12. Bueno, entonces ahí tenemos esto de equivocarse por tener la razón demasiado temprano. Todo esto lo dijimos, septiembre, octubre, cuando estaba en discusión los convencionales. Entonces, claro, investigamos dónde están los asesores de política exterior, dónde están los asesores de historia. No los conozco o los que he leído como figurantes en las actas no se dieron cuenta de lo que estaban aprobando. Pero más paradójico todavía, leo hace una semana, hace 10 días, a distintos convencionales bastante doctos que dicen que por lo menos la discusión de la presentación del borrador constitucional ha permitido que examinemos conceptos tales como la diferencia entre pueblos, naciones, estados. Y yo les pregunto, ¿y en qué estaban ustedes cuando esto se estaba discutiendo en la convención? Ahora.
están ustedes diciendo que el gran mérito de lo que estamos viendo es que se está discutiendo esta diferencia. Bueno, uno de los convencionales dijo que era un concepto en construcción. Acuérdense ustedes. Tremendo problema que nos está planteando al país y es un concepto en construcción. Pero aún entonces yo les digo, no es ninguna novedad lo que hizo Evo Morales con Álvaro García Linera. Si esto viene de la época de los imperios, no se llamaba plurinacionalidad por supuesto, pero Lenin en un libro clásico de él, El derecho de las naciones a la autodeterminación, habla de los estados abigarrados. Y los estados abigarrados son los imperios que tienen distintos estados dentro, y para Lenin era una gran oportunidad revolucionaria, porque en el interés del proletariado estaba que se produjera un reventón, porque en el futuro de cada uno de estos estados que estaban dentro del estado abigarrado estaba el estado independiente, un estado nacional independiente. Por eso cuando me preguntan a mí de dónde sacas estas fantasías que esto tiende al separatismo, bueno, le dije yo en un programa de televisión hace poco a Fernando Paulsen, esto no va a ser mañana. Se están creando las bases para que se produzca el separatismo. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que estar muy conscientes, se están creando las bases para el separatismo sobre una disposición constitucional que me es controvertida porque alguien me dice, pero fíjate que en tal artículo dice que el territorio de Chile es indivisible. Bueno, huelga decir que la historia de las guerras es la violación del derecho indivisible, de los tratados intangibles, y en eso consiste justamente el conflicto. Primero en establecer una plataforma ideológica y después actúa la fuerza. Y esto los clásicos del marxismo y del marxismo-leninismo lo saben perfectamente bien. Una de las cosas más notables que he descubierto yo analizando estos temas es que lo que llama el líder indígena ecuatoriano neoprogresismo no saben lo que escribieron los clásicos del marxismo. A esta altura Marx es uno de los grandes pensadores de la humanidad y tiene que ser leído como todos los grandes pensadores, lo mismo que Lenin, uno de los grandes teóricos de la política. Pero quienes están haciendo revolución hoy día están haciendo lo que se llamaba antes un revisionismo sin leer lo que eran los originales. Porque el neoprogresismo tiene como base esta teoría de Marx del progreso que ha traído el capitalismo al mundo, acompañado con una gran injusticia social. Por lo tanto, sobre la base de ese progreso, se hace una revolución para que el mundo viva mejor. El mundo será un paraíso de toda la humanidad, dice la Internacional. Y como eso fracasó, y fracasó la guerrilla de Fidel Castro, llegó a un nuevo concepto revolucionario que está basado primero en la letra de las constituciones y después en el indigenismo. Y en eso estamos. Y cuando yo dije en una entrevista que esto venía de Hugo Chávez, que ya de nuevo Hugo Chávez tiene la culpa de todo. Bueno, yo creo que muchos de ustedes se acordarán de esa secuencia en televisión cuando Hugo Chávez está jurando el cargo y la Constitución la tiene al frente y él dice, juro por esta moribunda Constitución. Ahí le dio la clave y la pauta a todos los que vinieron para que lo primero que había que hacer era modificar la plataforma jurídica, la Constitución. Y después venía todo este tema de la plurinacionalidad y del indigenismo. Pero aquí viene otro tema que yo lo quiero comentar aprovechando que está Lucía y Sergio como estos grandes presentadores. También ignoran a José Carlos Mariátegui, porque Álvaro García Linera luce como el tremendo teórico del indigenismo. Y no han leído a José Carlos Mariátegui, que murió en la treintena y que era uno de los más grandes intelectuales del Perú en los años 20-30 y que en su libro postulaba no el indigenismo
como cultura del buen vivir y como esta utopía arcaica que estamos nosotros planteando ahora, sino como base para peruanizar el Perú. Uno de sus libros se llama Peruanicemos el Perú. ¿Y nosotros qué estamos haciendo con esta teoría? Deschilenizando Chile. Yo desafío a los nuevos revolucionarios que están actuando en este momento en Chile a que por lo menos están planteando el indigenismo como solución para el futuro de nuestro país, que conozcan a los verdaderos teóricos del indigenismo, que no planteaban la división de sus países, sino la integración del indígena a sus países. Bueno, esto no me quiero alargar mucho porque yo mismo me apasiono cuando converso sobre estos temas y tengo la posibilidad de conversar con gente como ustedes, pero además tuvimos un ejemplo concreto. Ya no se trataba de que me dijeran, mira Pepe, tú estás aquí haciendo literatura, estás imaginando cosas. En el Perú se planteó la posibilidad de un congreso, mejor dicho, se conversó entre el presidente Castillo y el expresidente Evo Morales, un gran congreso en el Cusco, la sede emblemática del indigenismo más avanzado de América Latina, un congreso de América Latina plurinacional. Así se llamaba el congreso. Iba a ser lanzado con todo boato y con delegaciones indígenas de pueblos originarios de los países principales, Ecuador, Argentina, Bolivia, Perú, etc. Fracasó, iba a ser en diciembre pasado, fíjense. Y fracasó porque 10 de los más emblemáticos diplomáticos del Perú, encabezados por Alan Wagner, el agente del Perú en el pleito contra Chile en La Haya, denunciaron esto como un atentado contra la soberanía del Perú, una injerencia en política interna y que tenía el objetivo de desmembrar el Perú para formar una comunidad aymara que le cediera un litoral para Bolivia. ¿Ustedes han escuchado alguna vez esto, el significado que tenía para nosotros como violación del Tratado de 1929 con el Perú? Estoy seguro que no lo han leído. Porque eso traducido significaba cortemos el Perú, distanciémoslo de Chile para que se introduzca una cuña aymara. ¿Y qué dice el Tratado de 1929, protocolo complementario? Que si alguna vez Chile y el Perú quieren ceder parte de Tacna o Arica a otra potencia, tendrán que ponerse previamente de acuerdo. Es decir, 10 diplomáticos peruanos de primera línea, sin decirlo, defendieron el Tratado de 1929 y aquí no nos hemos dado cuenta. Pero les voy a contar otra cosa mucho más grave. El año 2009 nos demandó Evo Morales. ¿2009 fue? Sí. La demanda en La Haya. Nos demandó para que negociáramos una salida soberana al mar para Bolivia, que no tenía ninguna plausibilidad jurídica. Yo recomendé en esa época que no acogiéramos esta invitación a la demanda o esta compulsión a la demanda, pero por supuesto que no me dieron bola, una de las tanto fracaso de este autor. En el año 2015, mientras el pleito estaba procesándose en La Haya, Evo manda a su vicepresidente Álvaro García Linera a Chile a presentar su libro sobre comunidad, socialismo y plurinacionalidad, aquí en Chile, con presentadores muy conspicuos, y ahí el libro se distribuyó, creo que fueron 500 ejemplares, pero nadie los puede encontrar hoy día. Ahí están todas las tesis del proyecto constitucional actual. Y cuando uno pregunta dónde está la fuente de esos artículos de la Constitución actual, te mandan a Canadá, te mandan a España, te mandan a Nueva Zelanda, inventan autores norteamericanos, europeos. Nadie quiere mencionar que está en ese libro concreto.
Entonces termino yo esto contándoles todas estas copuchas académicas, porque merecen saberse y merecen procesarse. Somos un país que ha recibido a un vicepresidente, un país que estaba demandándonos, atentando contra nuestra soberanía, y le hemos dado tribuna universitaria y hemos hasta soslayado que son sus tesis las que están ahora planteándose en Chile. Bueno, yo espero que ustedes lean con interés este libro. Para mí es una contribución patriótica, como dice Sergio, como dice Lucía, y les agradezco mucho que me hayan acompañado en este acto. Muchas gracias. Bueno, con estas palabras de nuestro querido José cerramos este lanzamiento. Agradecemos nuevamente a nuestros comentaristas, a Lucía, a Sergio por su impecable reseña. A ustedes les damos las gracias por acompañarnos y los invitamos a seguir conversando sobre este tema en un cóctel con los cual vamos a cerrar esta actividad, y por favor lean el libro. Así que muchas gracias y un aplauso nuevamente para José y nuestros comentaristas.